Vi naves en llamas más allá del hombro de Orión. Vi rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Suena raro esto, pero no para un cordobés que, como dijera Schiaretti en el debate, parece que viviéramos en el siglo XXV respecto al resto del país. Más allá de la joda, esto es un tributo a uno de los grandes monólogos de la historia del cine, que es aquel de la película Blade Runner, la Blade Runner original. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. No pasaba nada, pero parece que pasaron varias décadas juntas en estos últimos días en Argentina, a 10 días de la elección del domingo 22 de octubre. Y esto no debería sorprender, como aquel replicante en la famosa Blade Runner, pasaron muchas cosas en la Argentina y que tienen que ver con naves en llamas y rayos C. Si hay una nave en llamas que vimos, y no es más allá del hombro de Orión, sino aquí bien cerca, tiene que ver con el estallido de la grieta en las primarias del pasado 13 de agosto. El mapa territorial al respecto es contundente. De aquel mapa donde se iban sucediendo el color azul y el amarillo, lo vimos en las elecciones del 2015, era una camiseta de Boca prácticamente el mapa. El peronismo, con su arraigo en el norte del país, en el sur y en el conurbano, y todo el cordón de provincias de la Pampa húmeda pintadas de amarillo, de Cambiemos después de Juntos por el Cambio. De aquel mapa de azul intenso y después del color Ceneice, que ahora los felicitemos de paso que están en la final de la Copa Libertadores, pasamos en las primarias del 13 de agosto a un mapa donde están prácticamente todas las provincias, con excepción de 2 del interior, todas pintadas de violeta. ¿Y cómo será la magnitud del estallido de la grieta? Que esa fuerza representada por el violeta hace 2 años atrás apenas era un humilde diputado, Javier Milei, entrando a la Cámara en representación de la ciudad de Buenos Aires. Mirando en detalle ese mapa nos deja bien claro 2 tendencias de larguísimo plazo. Por un lado, el debilitamiento de las 2 grandes coaliciones políticas asentadas sobre el área metropolitana. Unión por la Patria, ex Frente de Todos, y Juntos por el Cambio, ex Cambiemos. Si hay algo que nos describe la magnitud de esta explosión, precisamente tiene que ver con que pintó el mapa de violeta una fuerza política prácticamente inexistente hace 2 años y que inclusive hoy mismo no tiene prácticamente expresión a nivel municipal ni provincial. ¿Qué está pasando entonces en Argentina que nos puede ayudar a entender todos los sucesos de altísimo voltaje que han ocurrido en estos días? Por un lado, la declaración del candidato que ganó la elección primaria del pasado 13 de agosto, Javier Milei, de que el peso argentino no servía ni como excremento y de que él no renovaría los plazos fijos. Algo que viene diciendo, por supuesto, hace tiempo y que además es una consecuencia lógica de su propia propuesta de dolarización, que es quizás una de las 2 grandes
propuestas y caballitos de combate que viene Milei explicitando hace tiempo. ¿Sorpresa? Ninguna. Esa movida que a muchos analistas les está trayendo un recuerdo, una semblanza, aquella declaración de Guido Di Tella en vísperas de la elección de 1989 respecto a un dólar recontra alto y las consecuencias que ello tuvo en cuanto a quizás a la aceleración, al deterioro de un gobierno de Alfonsín que ya venía cayéndose a pedazos hace tiempo y con indicadores de inflación que hoy suenan altos, estos de 140, 150% anual, pero en aquel momento estábamos hablando de indicadores de cuádruple dígito. En este caso, más allá de que estamos en una situación muy distante de aquello, tuvo impactos en cuanto al movimiento de los mercados financieros. Por un lado, la caída de los depósitos a plazo fijo, pero el más impactante y que rumbo a una elección, por supuesto que golpea muchísimo las chances de cualquier oficialismo por el impacto psicológico, el directo que tiene y el indirecto que tiene en los indicadores de inflación, que además en esta presentación nueva que está haciendo el gobierno semanal seguramente tendrá impacto. Estamos hablando de un dólar que saltó más o menos el dólar blue de la calle de unos 500 pesos a más de 1.000 pesos en estos días y dando, por supuesto, origen a un meme donde sale Massa replicando aquella foto de Caballo de un dólar, un peso. Bueno, en este caso es un dólar, 1.000 pesos. Por supuesto que esto ha dado origen, ha disparado denuncias por un montón de líderes tanto del oficialismo, pero también del sindicalismo respecto a terrorismo económico y que Milei debería estar preso. No solo eso, sino también denuncias penales concretas, en este caso presentadas por una abogada particular, diríamos entre comillas, seguramente debe tener algún vínculo con el oficialismo. Pero no solo eso, sino de que esta movida, que no pasaban de ser denuncias mediáticas, fue llevada al plano real por el presidente Alberto Fernández hoy presentando una denuncia penal en contra de Milei y de Ramiro Marra, que es el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, también impacta por ese lado respecto a denuncias de desestabilización y de terrorismo económico. Por los primeros datos que aparecieron, aparentemente el comando de campaña de Massa no habría estado notificado de esta movida de Alberto Fernández, que la habría hecho por su cuenta. Obviamente que es una noticia que tiene impacto negativo en la campaña del oficialismo porque lo sube más aún al ring a Milei, y pensemos nomás por unos minutos el impacto que tendría eventualmente el avance de algún juez, algún pedido de detención, justamente en vísperas de un 17 de octubre, con todo el impacto psicológico que tiene eso. En su estrategia de campaña para el oficialismo fue focalizar la responsabilidad de desestabilización en Milei, subirlo más aún al ring a Milei y focalizar como una anticipación quizás de un escenario de probable balotaje en el cual el oficialismo se ve midiéndose mano a mano con Milei. Pero más aún, hoy Massa, y precisamente por ahí rescatando algunos estudios que vienen haciendo consultoras, encuestadoras, y estoy pensando en una en particular que hoy subió mi amigo Juan Cobrel,
hay dudas respecto a la estabilidad emocional de Milei. Bueno, Massa es como que ha tomado eso, ha levantado ese guante y ha presentado una propuesta que por supuesto más apuntada a tener impacto mediático, diciendo de que en caso de los candidatos que estén pasando a segunda vuelta, de que se estén presentando a una suerte de test psicofísico como, bueno, como el que habitualmente abordan quien está buscando un empleo y quiere entrar a la planta de una empresa privada o a la planta del Estado. O sea, no debería llamar la atención y tampoco es muy excepcional en ese sentido, sí, es un procedimiento que no está previsto en la Constitución Nacional, o sea, no pueden, digamos, llevarlo al plano de la obligatoriedad, pero bueno, seguramente esto puede tener un impacto mediático, más bien apunta a explotar quizás las dudas o la debilidad al respecto que hay en esa encuesta que estaba comentando recién sobre dudas o temor que hay en el electorado sobre la potencial estabilidad emocional que tendría Milei para abordar la tarea de presidente. Por supuesto que esto es mediático. Es más, si vemos, por ejemplo, una película fantástica, Another Round, de Thomas Vinterberg, bueno, ahí hay un ejercicio que presenta un docente donde el docente les brinda datos a sus alumnos respecto a condiciones físicas, emocionales y la historia de 3 candidatos diferentes, y la verdad que si les hubiesen hecho un test psicofísico tanto a Roosevelt como a Churchill nunca podrían haber sido presidentes, y bueno, ya vemos la historia, han quedado y han pasado al gran bronce, así que bueno, esto está claro que más que impacto real, digamos, en el plano de lo que puede ser un filtro que excluya eventualmente a alguno de los candidatos del ejercicio de la presidencia, más bien apunta, por supuesto, a una movida, una acción psicológica de campaña que apunte a restarle o chance o simplemente a subirlo más al ring al contendiente, a Javier Milei en este caso. En el caso de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, esto no hace más que agravar los problemas que viene teniendo la campaña de una figura que no consigue lugar en la pista. En toda elección es una competencia entre 2 banderas, la bandera de la continuidad y del cambio. Bueno, al cambio se lo apropió Milei en la primaria del pasado 13 de agosto y ya a esta altura no podemos tener dudas. Y más, después de haber puesto a trabajar la máquina de hacer plata intensivamente por parte de Sergio Massa, este es un traje que ya lo ha llenado totalmente Sergio Massa, y en este sentido podemos concluir y decir que no hay ningún tipo de brecha entre el voto de Massa hoy y el que potencialmente podría haber capturado la propia Cristina Kirchner. Como viene ocurriendo hace tiempo, esto no hace más que seguir agravando los problemas estratégicos de Juntos por el Cambio. Y ya lo vimos con esta movida, así como ocurren los debates de que Patricia Bullrich, sin lugar en la pista, tiene que repartir sus ataques en este orden. Primero sobre el kirchnerismo, en este caso Sergio Massa, y después también sobre Javier Milei. Es como que tiene que dar un problema que no desea nunca tener ningún ejército, que es dar una guerra en 2 frentes de combate diferentes y simultáneos. Si no, pregúntenle a los alemanes en el caso de la Segunda Guerra. Esta movida de Milei de
golpear y por ahí ir sobre la yugular del oficialismo, desnudando las debilidades, diciendo que la moneda no sirve para nada y que no renueven los plazos fijos, bueno, ¿qué hizo? De que Patricia Bullrich saliera también corriendo por detrás, replicando la estrategia que viene manteniendo en los debates y diciendo, en este orden, la culpa la tiene Massa y el oficialismo por la mala gestión y los resultados. Y después también Milei por hacer una suerte de terrorismo económico. Es como que se tiene que repartir, no puede ni ocupar el papel del liderazgo, del cambio que está encarnando Milei, pero por el otro lado también no quiere perder la carrera de la continuidad o de la responsabilidad que más bien está en cabeza y quien la puede capitalizar es Sergio Massa. Es como que tiene que hacer, digamos, de custodia, en definitiva, como competir en dos planos simultáneos diferentes. Bueno, y peor aún, se hablaba al principio de naves en llamas y de rayos C. Bueno, apareció otra que son, de nuevo, unas escuchas que, por supuesto, muchos rumores y rumores, bueno, que en definitiva no son infundados porque el propio Macri sabemos que viene de un procesamiento que ha tenido en su momento por escuchas cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con todo este tema del comisario de Fino Palacios, y bueno, después las propias que tocaron a María Eugenia Vidal cuando estaba en ejercicio de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y aparecieron unas escuchas de una reunión en el grupo Vapro donde líderes del gobierno en ese momento de Cambiemos hacían declaraciones respecto a persecución de sindicalistas de filiación kirchnerista. Bueno, tanto Macri, por supuesto, como su jefe del AFI, Arribas, bueno, estaban implicados, involucrados en esto. También en la causa esa del submarino. Es como que siempre el nombre de Macri ha estado asociado a los escuchas y bueno, no es casual que en esta ocasión haya aparecido de nuevo. Una noticia impactante porque estaría debilitando las posibilidades de su propia candidata de su fuerza política Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el hecho de haber aparecido escuchas que golpean sobre su postulante al Ministerio de Economía. Sabemos de alguna forma quién vino a salvar la campaña, Carlos Melconian, en el momento que era presidente del Banco Nación, y bueno, han aparecido un montón de escuchas que tienen un tenor muy parecido al que tuvieron aquellas que aparecieron en su momento de Gambetita, Puntita La Torre, con un romance de altísimo voltaje con la hoy difunta Natacha Haidt. ¿Quién es? ¿Qué Me fijo algún día. ¿Averiada de nuevo? Y sí, pero ¿y cuánto te pensás? Van pasando el Pero tiempo. vos parezco un tiburón porque le siento el olor. Siempre, y parece que sí. Lo parió, la puta que lo parió. Tremendo. Como decía recién, se siguen multiplicando los problemas para la campaña de un Juntos por el Cambio, de una Patricia Bullrich, que no consigue lugar en la pista y que más bien, que no hoy sus chances y sus posibilidades ya no tanto dependen, y yo diría dependen poco, de sus aciertos estratégicos, sino más bien del deterioro y el eventual desplome del candidato del oficialismo Sergio Massa. Eso hoy ya se ve poco probable en el sentido, bueno, hoy está enfrentando una corrida que tiene que ver con el dólar, con pérdida de los depósitos, se siguen agravando los problemas, pero yo no sé en qué medida, a escasos 10 días de la elección, esto puede tener un impacto sobre la economía real, a la par de todo este affair del jefe de gabinete, intendente de Lomas en uso de licencia, Martín Insaurralde, enfiestado con la modelo Sofía Cleric en el mar Mediterráneo. Bueno, yo no sé en qué medida puede tener un impacto sobre las chances del oficialismo, en el sentido que este es un oficialismo
aún con su doble acefalía de un año, los problemas que tuvo, el fracaso estrepitoso de esta experiencia de los Fernández, como que siempre he tenido un nivel de aprobación, perspectiva electoral por ahí calculada por diferentes encuestadores, que fluctúa alrededor de los 30 puntos, y yo no sé en qué medida esto puede tener un impacto notable o contundente a pocos días de una elección, cuando me parece que respecto a este oficialismo, el kirchnerismo, ya todo lo que se pudo ver se ha visto. Pasa lo mismo con Milei, que me parece que aquella frase de Trump, podría matar a alguien en la Quinta Avenida y no perdería un voto, vale ya tanto para Milei como para este oficialismo que ya lleva 2 décadas de rodaje prácticamente en el poder, y ya se ha visto todo. En su momento los bolsos de López, Rosadita contando la plata por peso y no por billetes, se vio todo, las condenas mismas que pesan sobre Cristina Kirchner, o sea, no hay ninguna novedad, y bueno, y el fracaso de la gestión, que es evidente y que explica en cierta forma la irrupción de una fuerza política nueva, joven, que prácticamente no tiene estructura territorial y ha ganado una elección primaria. Así que me parece que por ese lado, tanto por el lado del oficialismo como por el lado de Milei, ya es poco lo que puede hacer Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich a nivel estratégico. Más bien depende de circunstancias que ya están fuera de su control. Y bueno, eventualmente un deterioro, un desplome mayor, que tengamos una corrida, no sé, un dólar que en lugar de 1.000 se vaya a 2.000 y cosas de ese tipo. Da la impresión que con las herramientas que tiene el Estado seguramente podrá meter torniquetes que sean por supuesto más profundos que meter presos a 3 chinos que están circulando dólares ahí cerca de las barrancas de Belgrano, que bueno, hay que ver inclusive si esos dólares eran verdaderos o no, si era la detención como en aquella película Casablanca, la famosa escena de detengamos a los sospechosos de siempre. Bueno, detener a unos chinos es como que viene bastante fácil, ¿no? Get away from that phone. I would advise you not to interfere. I was willing to shoot Captain Reno, and I'm willing to shoot you. Hello. Put that phone down. Get me the radio tower. Put it down. Major Strasser has been shot. Round up the usual suspects. Da la impresión, y una de las cosas que más cuesta en estos escenarios tan calientes, es poder separar la paja del trigo. Saber de que si estas cosas que están prácticamente siendo tendencia y recalentando las redes pueden tener un impacto electoral real. Da la idea que a esta altura cambiar tendencias sobre la fecha de la elección, cuando, como decía yo, las fuerzas políticas más o menos ya todas las cartas se han visto, da la impresión de que en este aspecto, ¿qué cambios podríamos tener? Esto no debería ser más allá de mucho ruido y pocas nueces. Los cambios vienen, son los determinados por esos 4 o 5 puntos adicionales de participación. Descontamos fuerzas políticas que ya en real, sobre todo las 2 tradicionales, que van a pelear con los dientes más apretados porque tienen que renovar muchas bancas, sus diputados, sus senadores a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, ya vemos la elección de Córdoba. Schiaretti se está luciendo y justamente una de las cosas que está haciendo es pelear por colocar sus 3 diputados nacionales, así que bueno, me parece que en ese aspecto no tiene nada de sorpresivo, eso se está replicando en todos los distritos, en todas las provincias, seguramente los gobernadores, más allá de haber desenganchado el calendario electoral provincial del nacional, haber arreglado la de ellos anticipadamente, bueno, ahora juegan sus legisladores
sean diputados nacionales o senadores nacionales, que son herramientas de presión que les dan juego y participación en la política y presión sobre el eventual presidente Milei, Massa, y yo veo muy poco probable Patricia Bullrich, pero bueno, los gobernadores acrecientan su poder de lobby y de influencia en la medida que renuevan sus legisladores, así que bueno, no debería ser raro de que recuperen algunos puntitos, que muerdan, que fiscalicen mejor y que jueguen este partido con los dientes más apretados. Pero es lo previsible. No creo que estas tendencias tengan que ver con que el dólar de la calle se haya escapado a 1.000 pesos o por estas escuchas hasta desopilantes que han aparecido en Melconian en un tono medio tanguero, canyengue y quizás parecido al de aquel momento, esas de Puntita a la Torre, o bueno, algún escándalo nuevo, seguramente alrededor de Milei aparecerán algunos, siempre ahora he visto, sobre sus influencers, sobre sus postulantes a diputados, o sea, ya esto lo publiqué en videos anteriores, que el círculo rojo está en llamas, que de alguna forma el círculo rojo es brazo, sobre todo de Juntos por el Cambio, al cual ellos ya habían apostado mucho antes del 13 de agosto y se desayunaron con esa noticia terrible. Y bueno, los circuitos mediáticos, obviamente, que van a estar recalentados porque, bueno, hemos visto toda esta época de periodismo militante, ya sea son señales que responden a Juntos por el Cambio, simpatizan, estilo La Nación Más, TN, bueno, los diarios La Nación y Clarín, y bueno, por el otro lado, el circuito de medios oficialistas, que bueno, ahí podemos poner la señal C5N, bueno, el diario página 12, y bueno, señales quizás más, más chicas, estilo la de Santa María, la señal de cable, cosas de ese tipo. Bueno, a seguir disfrutando de esta tarde fresca de Córdoba en este espectacular Museo Evita, ex Palacio Ferreira.